Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de cálculo de variaciones y control óptimo. Hoy vamos a hablar de condiciones suficientes de optimalidad de los extremales calculados mediante las condiciones necesarias. Es decir, hoy vamos a aplicar unas condiciones algo más fuertes que nos van a asegurar si un extremal calculado es máximo o que nos asegure que sea máximo o mínimo. Bien, entonces lo vamos a llamar este capítulo como las condiciones suficientes en el cálculo de variaciones. Entonces, si tenemos el problema de la maximización de un funcional, como siempre, que depende de f de xt, x.t, con el instante inicial y el estado inicial dados y el estado instante final y estado final, que es lo que pone aquí, una de estas condiciones, una de las que hemos visto en vídeos anteriores, es decir, que el instante final y el estado final estén dados, o bien que esté acotado inferiormente, o bien que x de t1 sea libre. Entonces, si tenemos este problema en cualquiera de las variedades que hemos visto hasta ahora, entonces podemos definir la siguiente condición suficiente. Entonces, vamos a definir sea x estrella, un extremal, que cumple, no que sea máximo, ni que sea mínimo, como decíamos antes, no. Sea x estrella un extremal que cumple las condiciones de Euler, condición inicial y condición final y las de transversalidad que hubiera, si cumple, sea un extremal que cumple todas estas condiciones, todavía no sabemos si es máximo o mínimo, es a lo que vamos, vamos a generar la condición suficiente. Y sea f de x punto t, nuestra función, cóncava en x punto, no en x punto t, sino solamente en estos dos argumentos, en x y en x punto. Si esto se cumple, es decir, si x cumple las condiciones de Euler, condición inicial, condición final y transversalidad, lo que eran las condiciones necesarias, y f es cóncava en x punto, entonces, en este sentido, se cumple que x estrella de t es máximo global, para el intervalo t0, t1, por supuesto, es máximo global del problema. Luego tenemos una condición suficiente, es decir, tenemos un problema, calculamos un extremal que cumple las condiciones de Euler, inicial, final, y las de transversalidad, luego ese sería un candidato a máximo o a mínimo, no lo sabemos, tiene que cumplir esa condición, todo máximo tiene que cumplir eso, por supuesto. Ahora, no todo el que cumpla esto es máximo, pero con esta condición suficiente sí. Es decir, sea x estrella de t que cumple las condiciones de Euler, condición inicial, condición final, y además f de x es cóncava, entonces eso garantiza que x estrella es máximo global del problema. Es máximo global del problema. Claro, si tuviéramos un x asterisco que cumpliera estas condiciones y f de x no fuera cóncava,
no fuera cóncava en x punto, entonces no podemos asegurar que x sea máximo global del problema. Es decir, no sabemos si va a ser máximo global del problema. Vamos a tener una incógnita ahí, tendremos que buscar otra serie de condiciones. Ahora, si se cumple, aseguramos que x asterisco de t es máximo global del problema. Para que lo veamos, esto de las condiciones necesarias y suficientes, para que veamos, condición suficiente, un ejemplo, condición suficiente significa que si A, que si se cumple A, perdón, vamos a poner aquí, si se cumple A, entonces B. Si se cumple A, entonces B. Es decir, por ejemplo, si... por ejemplo, imaginaos, A es ser, no sé, argentino, por ejemplo. Argentino. Y B es ser, americano. Claro. Ser argentino es condición suficiente de ser americano. Es decir, entonces en este caso se cumple. A se cumple, A es verdadero, luego verdadero, y luego entonces se cumple que B, se cumple B. Es decir, A argentino, si una persona es argentina, entonces se cumple necesariamente, verdadero, que es americano. Ahora, si una persona te dicen que no es argentino, pero no te dicen de dónde es, si una persona te dicen que A es, no se sabe, es una persona que no es argentino, es decir, que no se cumple la condición suficiente, pero no te dicen nada más, no te dicen nada más, puede ser de cualquier país del mundo, de cualquier continente, entonces A no se cumple, entonces si A no se cumple, no quiere decir que B sea falso. Es decir, lo único que podemos decir que si no A, eso no implica que no B. Es decir, si no A, es decir, no sabemos si B se cumple. No sabemos si B se cumple. ¿Se puede o no se puede cumplir? Lo que pasa es que no aseguramos que esa persona, si no cumple la condición suficiente, no aseguramos que esa persona sea americana. Pero podría serla. Podría serlo. ¿De acuerdo? Podría serlo. Luego, lo que nos dice la condición suficiente es asegurar que si se cumple la condición suficiente, aseguramos una proposición. Si A es argentino, entonces entonces implica que es americano. Pero si no es argentino, entonces eso no implica que no sea americano. No implica que no sea americano. Es que no sabemos si B se cumple, no lo vamos a saber. Porque esa persona podría ser mexicana, uruguaya o norteamericana o estadounidense. ¿De acuerdo? Entonces sí podría cumplirlo. Pero nos estamos fijando en la condición A, que es condición suficiente. Entonces, si no la cumple, B podría ser, pero B podría no ser. Es decir, A podría ser español y, por supuesto, no es americano. O sea que no aseguramos el que se cumpla una condición suficiente implica aseguramos que se cumple el consecuente. Pero si no se cumple el antecedente, no sabemos si se cumple el consecuente. No aseguramos ni que sea verdadero B, ni que sea falso B. Lo único que podemos averiguar, saber con certeza, es que si A se cumple, B se cumple. Si A no se cumple, no sabemos qué ocurre con B. Luego tendríamos que, si queremos saber si es B, tendríamos que buscar otra serie de condiciones. Eso es lo que os quiero comentar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es condición suficiente. En general, el que A implique B, en general,
Se dice que A es condición suficiente de B, que es lo que os he explicado. Y B es condición necesaria de A. Y B es condición necesaria de A. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, en este caso, esto es como una postilla, ¿no? Vamos a fijarnos en las condiciones suficientes. En este caso, si f de x es cóncava, entonces, si se cumplen las condiciones anteriores, por supuesto, entonces aseguramos que es máximo global. Si f no fuera cóncava y se cumplieran las condiciones anteriores, no sabemos si es máximo global o qué es. Punto. Muy bien. Pues... vamos a ver un ejemplo. Uno o dos ejemplos. Ejemplo. Esto, bueno, antes de seguir, esto es análogo a cuando tenemos la maximización y la minimización de una función f de x, cuando en el instituto o en el colegio maximizábamos una función o minimizábamos una función. Si la función era cóncava, en el intervalo de x que nos interesara, si es cóncava en ese dominio, entonces el punto donde la derivada sea igual a 0, que haría los casos de la condición de Euler en nuestro cálculo de variaciones, esto nos asegura, es una condición suficiente que nos asegura que tenemos un máximo, y un máximo global, si es en ese dominio que nos interese. ¿De acuerdo? Si es una función así, es decir, esta es cóncava, ¿es cóncava ¿por qué? Porque toda recta que une los dos puntos, la recta queda por debajo de la función. Esta es convexa, ¿por qué? Porque todo segmento que une dos puntos queda por encima de la función. Bien, pues esta es convexa, entonces si un x cumple que es condición necesaria, es decir, que su derivada es nula, que es el análogo a la condición de Euler, entonces lo que tenemos es que si es convexa la función, tenemos que x es un mínimo. Bien, pues esto es análogo a las condiciones del cálculo de bachillerato que veíamos en su día. Muy bien, pues entonces ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. No sé, a ver si tengo aquí un ejemplo a la vista. No sé si voy a tener aquí un ejemplo a la vista. Sí. Bueno, el que veíamos antes, es decir, si tenemos tx punto más x punto cuadrado, es el ejercicio que vimos en el vídeo pasado, me parece, 0 y 1, bien, pues diferencial de t, esto lo veíamos para x0 igual a 1 y x1 mayor o igual que 1. El resultado de las condiciones de Euler y transversalidad, la solución que obteníamos era x de t igual a menos t cuadrado en t4 más un cuarto de t más 1. Bien, esto cumple transversalidad, condición inicial y final, y la ecuación de Euler. Luego cumple todos los requisitos, todas las condiciones necesarias para ser el problema era minimizar.
para ser un mínimo. Para ser un mínimo. Bien, aquí tenemos que poner que si f de x, de lo que he dicho antes, es convexa en x punto, entonces x estrella de t es mínimo global del problema. Es decir, si es cóncava y cumple las condiciones anteriores es máximo, y si es convexa y cumple las condiciones anteriores, igual es mínimo global. Entonces aquí en este caso tenemos que ver que f de x punto sea convexa para mínimo global. Bien, entonces las condiciones de convexidad, para una función de dos variables se mide por el análogo a la derivada segunda. Y el análogo a la derivada segunda es el hessiano. Entonces, Entonces hay que calcular el hessiano de f de x punto, de x punto. Entonces el hessiano se define como f de x, la derivada de f con respecto a x dos veces, la derivada de f con respecto a x y luego con respecto a x punto, la derivada de f con respecto a x punto y luego a x, y la derivada de f con respecto a x punto y x punto. Es una matriz simétrica. fx punto, es decir, si f fuera una función que dependiera de la variable 1, 2, 3, 4, entonces tendríamos un hessiano de 4 por 4, es decir, tendríamos f de 1, 1, f de 1, 2, f de 1, 3, f de 1, 4, f de 2, 1, f de 2, 2, f de 2, 3, f de 2, 4, vamos a ponerlo todo, f de 3, 1, f de 3, 2, f de 3, 3, f de 3, 4, y f de 4, 1, f de 4, 2, f de 4, 3 y f de 4, 4. Esta sería la matriz hessiana, que sería esta matriz, la matriz de derivadas parciales. Bien, pues en este caso, como tenemos dos variables, sería una matriz de 2 por 2, de 2 por 2. Entonces vamos a calcular, como digo, para que sea esto un mínimo, esto tendría que ser convexa, y entonces esta matriz tendría que ser semidefinida, si es convexa, semidefinida positiva. Entonces, vamos a ver, f de x es igual, f de x en este caso no depende de x, es 0. Luego f de x otra vez es 0, y f de x con respecto a x y luego x punto es igual a 0. Es decir, derivando esto con respecto a x otra vez es 0, y derivando esto con respecto a x punto es 0. Bien, ahora derivada la parcial de f con respecto a x punto sería t más 2x punto. Luego f de x punto con respecto a x, esta con respecto a x ahora sería 0, y esta con respecto a x punto otra vez sería igual a 2. Luego nuestro hessiano sería 0, 0, 0, 2. 0, 0, 2. Y esto tendría que estar evaluado en x estrella de t. X estrella de t, x punto de t. X estrella punto de t. ¿Vale? Como estos son constantes, esto es esto sería una matriz semidefinida
positiva, porque los autovalores serían lambda 1, 0 y el otro 2. Esto sería una matriz semidefinida positiva, luego es semidefinida positiva, luego es convexa, es una función convexa. Bien, entonces si es una función convexa, esto sería aseguramos que el extremal es mínimo. O sea que aseguramos que este extremal que hemos calculado, según el problema, el problema es mínimo. Esto habría que evaluarlo en x estrella y x punto estrella. En este caso no hay que evaluar nada porque es una función convexa para todo el dominio de definición de esta función. Si aquí nos sale, aquí en general nos puede salir 2x o 2x punto o lo que fuera. Aquí nos puede, entonces ahí sí que tenemos que sustituir x estrella y x punto estrella. Entonces tenemos que evaluar en esos valores y en el dominio, por supuesto, para t entre estos valores. Entonces evaluaríamos esta función en ese punto, en esos extremales, y tendríamos que ver si es semidefinida positiva. Bien, en este caso no es necesario porque, como digo, es constante, los valores del hessiano son constantes y aseguramos que esta función esta matriz es semidefinida positiva, es decir, la forma cuadrática siempre va a ser mayor o igual que 0 asociada a esta función y por tanto es un mínimo del problema. Bien, otro y acabamos. Por ejemplo, el que veíamos en su día del inventario. Entonces, había otro que era minimización, por ejemplo, entre 0 y t, c1x punto cuadrado más c2x diferencial de t. C1 son constantes mayor que 0, mayores que 0, C2 mayor que 0, y 0 y t está dado, entonces para x0 igual a 0 y para x t libre, por ejemplo, b está dado. Es igual a un valor b que está dado. Es un valor b que está dado. Entonces, este problema tenía como solución, vimos que x de t es igual a c2 entre 4c1, esto ya lo vimos en su día, t cuadrado. Es decir, cumple las condiciones de Euler, las condiciones condición inicial y final y la condición de transversalidad. Bueno, pues entonces este funcional es candidato a máximo o a mínimo. Entonces, si aplicamos la condición suficiente, a máximo o mínimo, no lo sabemos. Entonces, tenemos la primera parte del problema. Ahora vamos a ver si la función f es cóncava. F es de x. X punto es c1 por x punto cuadrado más c2 por x. Entonces, tenemos que calcular el hessiano de f de x, x punto, en x de t, x estrella de t. Y esto es igual a f de x, f de x, x punto, f de x punto x y f de x punto, x punto. Entonces, f de x es igual a c2. F de x punto es igual, f de x es igual a c2. Luego, volviendo a derivar, que sería este punto, f de x sería igual a 0 y f de x punto sería 0. Y f de x punto es igual a 2c1
x punto. Entonces, volviendo a derivar, f de x punto ahora con respecto a x sería 0 y f de x punto sería igual a 2c1. Bien, pues entonces, sustituyendo aquí, f de x es 0, f de x punto es... Esto es x de x punto es 0, esto es 0 y esto es 2c1. 2c1. c1 es positivo. Luego tenemos que los autovalores de esta función son 0 y 2c1, que es positivo. Luego, claro, la raíz característica de esto sería menos lambda por 2c1 menos lambda igual a 0. Entonces, para lambda igual a 0, esta es la ecuación característica de esta matriz. Esto es de álgebra matricial. Es para ver si es semidefinida positiva o negativa, o es indefinida. Esta sería lambda igual a 2c1, que es positivo. Luego tiene un autovalor, lambda 1 es igual a 0, lambda 2 es mayor que 0. Luego tenemos que esto es una matriz semidefinida positiva. Si es semidefinida positiva, es una condición necesaria y suficiente de función convexa. F es convexa en x punto. Luego, si f es convexa, y para todo valor se hace 1 mayor que 0, para todo valor. Es decir, que es una función convexa para todo el dominio de definición de esta función, que en principio es todo es el dominio global, vamos. Entonces, está definida para todo x2 esto es c1x, esto es a ver, espera, esto es así. Bueno, pues esta es semidefinida positiva, luego es convexa para todo x punto y x, siendo c1, c2 positivos, evidentemente. Luego es semidefinida positiva, luego cumple la condición suficiente, luego es máximo global del problema. Luego este extremal, que cumple las condiciones necesarias, bueno, máximo no, en este caso es mínimo. Mínimo, si es convexa es mínimo. Es mínimo del problema. Como he dicho en el ejercicio anterior, esto habría que evaluarlo en el extremal calculado. Porque aquí en general podría salir en otros casos en función de x y x punto. Entonces habría que sustituir por el extremal calculado y para el t perteneciente al intervalo o bien dado o bien que hemos calculado por las condiciones de transversalidad. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso, que es sencillo, es a modo ilustrativo, tenéis que es convexa, luego cumple la condición suficiente. Aseguramos que este extremal es mínimo, lo aseguramos, sabemos que es mínimo. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar y en los próximos vídeos veremos algunas particularidades del cálculo de variaciones y ya entraremos en el tema de control óptimo. Muy bien, pues muchas gracias. Podéis dar un like si os ha gustado y os invito a que os suscribáis a este vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.